leer la carta a los Romanos, capítulo 5, los versos del 3 al 8. Acuérdense que está en el Nuevo Testamento, empieza con Mateo, sigue Marcos, Lucas, Juan, luego Hechos y luego ya Romanos. Amén. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 8. Me dice con una mención, lo tienen ahí, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor a la letra: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Y la paciencia, y la prueba, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Todos juntos el 8 fuerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Incline su rostro. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, que ya te hemos, Señor, cantado, te hemos pedido, te hemos agradecido, Señor. Hemos dado textos, hemos dado incluso parte de nuestro dinero, Señor. Es la parte que nos corresponde, lo que nosotros te damos a ti. Pero ahora viene la segunda parte, Señor, lo que tú nos tienes que dar a nosotros. Te pedimos, Señor, en esta tarde, que quemes la inmundicia de mis labios con el carbón encendido de tu Espíritu, y que seas tú el que hable en esta tarde. Queremos escuchar el consejo de tu palabra, y esa tu palabra la que queremos escuchar. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermanos. Sabe que yo le decía a Iván y a Frances que yo me siento, se lo digo en confianza porque todos me conocen y los conozco a todos, que yo me siento como el hijo pródigo de aquí de la Peña, que soy alguien que se ha ido y lo ha regresado, y esperamos estar firmes, y agradezco la oportunidad que se me permite dar de estar aquí. Y pensando, hermanos, en lo que iba a predicar en esta tarde, porque realmente, hermanos, o al menos a mí me pasa, cuando alguien se para aquí enfrente, yo no quiero escuchar a la persona que está aquí. Yo quiero escuchar el consejo de la palabra de Dios. Sí, el consejo. Porque me ha tocado mucha gente que se sube, no aquí, ¿verdad? Dicen por ahí, en otras iglesias, pero se suben a platicar, por ejemplo, su historia de su vida, sus problemas personales, lo que viven en su día cotidiano, ¿verdad? Pero a veces se les olvida esto. Entonces yo le decía al Señor: bueno, Señor, yo quiero que tú nos hables, porque esta es la palabra de Dios. A veces decimos: Señor, es que no me hablas, y ahí tenemos nuestra Biblia, ¿va? Al alcance de la mano. Entonces me llevaba a esta cita, hermanos, que está en Romanos, y fíjense cómo empieza Pablo aquí a escribir acerca de la justificación. ¿Sí sabe lo que es la justificación, hermanos? Fíjense, se la voy a explicar así a grandes rasgos. La justificación es estar en un lugar donde yo no debería de estar. Esa es la justificación. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que ya organizamos pronto a mi esposa, que de hecho está aquí transmitiendo desde la exégesis de todas las cosas, Araceli Valencia. Imagínense que vamos a hacer una boda y les decimos: hermanos, la peña toda está invitada, pero les vamos a dar un pase de entrada para el salón, porque sin el pase usted no puede entrar. Y por ahí usted se descuida, llega tarde o por las prisas de alistarse, se le olvida el boleto, y llega al salón y lo detienen en la puerta y le dice: no puede entrar porque no tiene boleto. ¿Sí? Lo justo sería que no lo dejaran entrar porque se le advirtió. Pero como usted es amigo del novio o es amigo de la novia, tiene acceso a la boda. Esa es justificación. Que no debería estar en ese lugar, pero por ciertas circunstancias se me permitió entrar. Así es, hermano, cuando entramos a la gloria.
no somos dignos de estar en la presencia de Dios o de alcanzar el cielo, o alcanzar la vida eterna, pero Cristo pagó el precio. ¿Sí? Cristo ya pagó el precio, hermano. Entonces comienza Pablo a hablar y dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjese qué raro, nos gloriamos en las tribulaciones. O sea que cuando estamos atribulados, o Pablo cuando estaba atribulado se sentía contento. ¿Sabe por qué? Porque sin la tribulación, hermanos, no hay un crecimiento. Le decía yo a mi esposa: imagínate que nos fuera bien en la vida, amor, siempre. Que siempre nos fuera bien. No buscaríamos de Dios. Sinceramente, hermano. Tiene que haber una tribulación para que usted pueda crecer. Porque si no hay tribulación, no hay un crecimiento. Entonces Pablo invita a que nos gocemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Sabe que la raza latina, o sea, nosotros como latinos no tenemos esa virtud, ese valor de la paciencia? Ya nos queremos ir a casa porque hay que hacer cosas en la casa. Ya el culto está muy largo y ya tenemos que... ¿Sí me entiende? La paciencia es perseverar constantemente en una cosa. Aquí está una de mis alumnas, Rubia, ya está al fondo. Y le digo: hija, es que los músicos, a veces cuando quieres aprender música, la gente piensa que ya en 2-3 días ya agarra el piano y vas a ver. No, es practicar y practicar y practicar. Y la verdad es aburrido practicar, pero es la paciencia, hermano, lo que da la cualidad de una virtud. Me imagino las amas de casa, ¿verdad? Que cuando recién se casaron, a lo mejor no sabían muy bien cocinar, a lo mejor no sabían muy bien hacer ciertas cosas, pero la práctica les fue dando paciencia, ¿verdad? A lo mejor una madre que tiene su primer hijo, ¿verdad? Pues no sabe cómo cuidarlo, no sabe qué darle o qué hacer, pero la práctica, ¿verdad?, de todos los días estar constantemente haciendo algo es lo que le va a dar la experiencia. Entonces, la tribulación, hermanos, sea cual sea su tribulación, gócese, porque eso le va a dar a usted paciencia. ¿Sí? Acuérdense que uno de los dones del Espíritu, pues precisamente es eso, ¿va? La paciencia. Y no la tenemos muchas veces. Nos desesperamos. Somos como los niños, ¿va? Cuando ya están mucho tiempo sentados y ya se quieren ir. Y debemos de ser pacientes. Hay gente que habla de la venida de Cristo y dice: no, hombre, desde que mi tatarabuelo existía, dicen que Cristo va a venir y no viene. Bueno, vamos a tener paciencia. Fíjense, los judíos, ellos cuando van a comer en las casas judías, siempre tienen una mesa vacía y un plato vacío y un vaso vacío en la mesa, porque ellos dicen que están esperando al Mesías y que quizás el Mesías venga ese día y que a lo mejor ese día llega a su casa. Por eso tienen esa silla extra. ¿Se fija lo que es la paciencia? Es una virtud. Entonces, la tribulación que usted esté pasando, iglesia, gócese, porque eso va a producir paciencia. Y luego la paciencia produce prueba, pero no es prueba de lucha, sino es una prueba en el sentido de experimentación, de que usted se vuelve un experimentado en eso. ¿Sí? La tribulación y la paciencia, hermanos, le va a servir a usted, porque el día de mañana a alguien le puede servir esa experiencia que usted ya tiene. Pero ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me encuentro sin dinero? Bueno, si usted tiene paciencia, eso lo va a hacer experimentado en no tener. Y el día de mañana usted va a poder ayudar a alguien que pasó por una misma situación que la que usted está pasando. Nosotros no vemos el futuro, no vemos lo que Dios trata de hacer. Acuérdense de Job. Job le fue mal. A Job se vio arruinado, hasta perdió sus hijos, ¿sí? Y Dios, fíjense, en el libro lo tremendo es que Jehová nunca le da la explicación del por qué Job pierde todo. Jamás se la da. Nada más le dice que Él es Dios y que Él es soberano y pues ya, así. Nunca se imaginó Job que se iba a escribir un libro de él y que de ese libro muchos íbamos a aprender a tener paciencia, a saber lo que... Jehová nunca le explicó eso a Job, pero Jehová ya sabía lo que iba a hacer a través de la vida de Job. Por eso le permite a Satanás que haga lo que sea con Job y que le destruya todo,
porque es un ejemplo para nosotros. Ahora, ¿cómo no sabe usted que eso que está pasando, esa prueba, esa angustia, esa aflicción, Dios lo está usando porque va a servir más adelante para otras personas, va a servir para experiencia? Entonces la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, o sea, el ser experimentado, nos da esperanza. ¿Sabe qué es la esperanza, hermano? La esperanza es como cuando usted, ahorita que nos vayamos, va a agarrar su carro y va a girar la llave, ¿verdad?, del switch, y va a arrancar. ¿Por qué vino en ese carro? Bueno, porque usted tiene la esperanza de que ese carro lo va a regresar a donde usted está. Muchas veces tenemos más esperanza, hermanos, fíjense lo triste, tenemos más esperanza en nuestro carro que en nuestro Dios. Tenemos más confianza en un automóvil que en nuestro Dios. Tenemos más confianza en nuestro trabajo que en nuestro Dios. Tenemos más confianza en nuestro esposo, en nuestra esposa, que en nuestro Dios. Por eso pasan las tribulaciones, porque Dios quiere que entendamos, hermanos, que debemos de humillarnos a Él y que debemos de clamar a Él y no esperanzarnos en nadie más. Quiero que me acompañe al libro de Jonás. Hay los que tienen sus Biblias en el libro de Jonás, el capítulo 2. Es un capítulo muy cortito, hermanos. Vamos a buscarlo. Esgrima. No se crea. Es un libro muy cortito, tiene como dos páginas, me parece. Capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3, hermanos. Sirve que cuando la hermana José nos pregunte en la dominical, pues ya nos leímos un capítulo, amén. Bueno, el lunes se lo vuelve a leer para ya traerlo. Vamos a leer el capítulo, nada más son 10 versículos. Fíjese lo que dice. El capítulo 2 son 10 versículos. Capítulo 2 de Jonás dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fíjese lo tremendo de esta oración, hermanos. Jonás comido literalmente por un pez. Ya no había esperanza, ya no había manera de sobrevivir, pero la esperanza de Jonás aún estaba en Jehová. Decía: aún así, con todo lo que se me vino encima, voy a ver tu santo templo. O sea, había una esperanza en Jonás de que Jehová es misericordioso. Eso es lo tremendo. Yo hablaba con un pastor que tristemente cayó de la gracia y le hablaba de lo que es la misericordia, que no lo entendemos aún. La misericordia, hermanos, de Jehová es no darte un castigo que sí te mereces. Esa es la misericordia. Claro, el cinto de Dios duele. Cuando viene el castigo, cuando viene la prueba, la aflicción, cuando vienen situaciones que nosotros vemos y decimos, muchas veces las circunstancias que nos pasan es porque nosotros estamos pagando el precio de cosas que hicimos. Pero aún así clame como Jonás. Aún así dígale: aún así, Dios, con todo y el castigo que estoy recibiendo, y las tribulaciones y las enfermedades y las pruebas, yo aún así sé que tú eres Dios y que eres mi Dios. Le dijo el profeta a David cuando pecó el rey David, le dijo: hay 3 cosas
como las que se te puede castigar por el pecado que hiciste. La primera, que yo castigue al pueblo por tu culpa. La segunda, pues que te deje en manos de tus enemigos y que tus enemigos hagan lo que quieran contigo. Y la tercera es que te castigue yo. Y el rey David no era tonto, ¿eh? Dijo, no, pues primero el pueblo no tiene la culpa de las tarugadas que yo hago. Número 2, si caigo a manos de mis enemigos no van a tener misericordia. Pero si me castiga Dios, el castigo va a ser fuerte, pero Él va a tener misericordia de mí. Qué bonito, ¿no? Le dijo Jehová a Salomón, el hijo del rey David, dijo: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. ¿Sabe qué es lo triste, hermanos? Que a veces cuando hay pruebas y luchas en la vida, ni aún así clamamos, ni aún así nos arrodillamos, ni aún así nos convertimos de nuestros malos caminos. Pero ¿qué le parece si lo hacemos hoy? ¿Qué le parece si nos humillamos hoy al Señor? ¿Qué le parece si las circunstancias que usted está viviendo quizás está en lo profundo de la mar como Jonás, espiritualmente? Pero ¿por qué no clamamos a Dios? Póngase de pie en esta tarde. El mensaje es corto, hermanos, pero yo prefiero un mensaje corto y que se nos quede grabado. Amén. Algo muy largo y muy escatológico, pero que no se puede entender. Pásele. Aquí está el altar, aquí está su Dios.